en aquel tiempo estaban sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, démonos cuenta que el mismo apóstol Pablo habla de varios pactos, una promesa. Bien, eso es un fundamento doctrinal importantísimo para entender este tema. Hoy vamos a enfocarnos en el pacto de gracia. Vimos a esas alturas la real condición del hombre y habida cuenta de esa situación en la que está, podemos preguntarnos de qué manera se puede construir una genuina relación con Dios si el ser humano está tan distante y abismalmente alejado de Dios. Podríamos preguntar, ¿cómo podemos conocer a Dios de manera salvadora? ¿Sí? Entonces bien, vamos a estudiar ese tema en 2 puntos. Un primer punto será la necesidad del pacto y un segundo punto será una única forma de salvación. ¿Bien? Primer punto, la necesidad del pacto. En ese primer punto haremos un repaso de lo que el hermano ya nos enseñó la semana pasada. Anote esos pasajes. Job 35, 7 al 8 y Lucas 17, 7 al 10. Yo les voy a leer Hechos 17, 24. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos de hombres como si necesitara algo, pues Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Bien, en estos pasajes se establece que existe una distancia infinita entre Dios y la criatura. Y no sé si ustedes se acuerdan una parábola que está en el Evangelio de Lucas, que es la del rico y Lázaro. En esa parábola se acuerdan que el rico está en el Hades, quemándose en fuego, y Lázaro está en el seno de Abraham, siendo consolado. Y el que está en el fuego le pide a Abraham que mande a Lázaro para que tan solamente moje la punta de su dedo y le dé un poco de frescura, de agua. Y Abraham le dice que no es posible porque hay un abismo muy grande entre ellos, que los separa, nadie puede pasar de un lado para otro. Pues resulta que la distancia que hay entre Dios y la criatura es peor que ese. Si está tan retirado lo que era el seno de Abraham con el Hades en ese entonces, ¿cómo está alejado Dios del hombre? Infinitamente. Eso a causa del pecado. Bueno, ni siquiera el hombre más inteligente puede encontrar un camino que sirva como atajo o puente para recuperar esa comunión. Y por otro lado, ni siquiera Dios está en deuda con el hombre por su obediencia. En los pasajes que le di, se dice básicamente que si yo soy obediente, eso ni le quita ni le pone a Dios. Si yo soy desobediente, lo mismo. Si yo obedezco las órdenes de Dios, Él no tiene por qué darme gracias. Si yo acato su voluntad, Él no queda en deuda conmigo. Es que es el creador. La criatura obedece porque es una criatura. Debe obedecer. Dios no está obligado en ninguna manera a reconocer, recompensar, regalar o premiar. Y en Hechos 17 decía también, Él no necesita nada de nadie.
ninguna mano nos sirve, o sea, en el sentido de que si nosotros fuéramos mundanos impíos y ninguno le diera la gana venir a Cristo, Él sigue siendo Dios, porque no nos necesita. ¿Bien? O sea, eso porque es importante establecerlo. Bueno, primero porque hay que dejar claro quién es Dios y quién es nosotros. Dios está altísimo y nosotros solo somos criaturas y por si fuera poco, pecadores, o sea, más hundidas aún. ¿Para qué sirve reconocer esa realidad? Bueno, para demostrar, primero, que cualquier tipo de relación que se quiera construir tiene que comenzar desde Dios. Segundo, que si comienza desde Dios, debe hacerse bajo los términos de Dios. Y tercero, que no existe ninguna obra de obediencia o de mérito personal por la cual logremos llamar la atención de Dios. Es ese evangelio moderno que le dice a la gente que nosotros podemos hacer sonreír a Dios, podemos mover su mano con nuestra obediencia o con nuestros ayunos, ¿sí? O sea, básicamente ese evangelio secular lo que hace es rebajar a Dios a nuestro nivel. Y todo fundamento de gracia bíblica se construye sobre la base de quién es Dios y quién es nosotros. Bueno, bíblicamente. La única vía de acceso o de solución a esta divina separación solo proviene de la gracia. Y así fue. En su gracia soberana, en su condescendencia compasiva, Dios quiso restaurar su relación con el hombre, pero en términos de pacto. Esa es la necesidad del pacto. Dios no tenía por qué hacer un pacto. El hombre, cuando lo traicionó, le creyó a Satanás que dijo que Dios era mentiroso y ambicionó estar al mismo nivel que Dios. Traicionó a Dios. Dios simplemente pudo haber cumplido cuando dice ciertamente morirás y ya, y se acabó todo. Pero Dios, de su gracia, no lo mató, le dio cientos de años de vida, le dio una promesa, le dio hijos, el mundo sigue en pie todavía, conservamos la imagen de Dios. Sí, o sea, eso es gracia. Él no tenía que hacer eso. Al Señor no le tocaba hacer eso, le plació hacerlo. Esa es la gracia. Pero esa gracia se expresa en forma de pacto. Y ese pacto significa, no como cuando hacemos un contrato nosotros entre iguales, sino como alguien que está en una posición incomparable y que se rebaja para redimir a este que está abajo. Entonces es un pacto unilateral, porque Él es el que dice las condiciones, no es bilateral, de dos partes que negocian. No, Dios las coloca y la criatura es beneficiada de ellas. Esa es la importancia del pacto. Y la Biblia enseña la relación con Dios en términos de pacto. Si uno no entiende qué es pacto, difícilmente comprenderá las escrituras al leerlas. Pasemos al segundo punto. Una única forma de salvación. Ahorita leímos Efesios 2:12 y decía algo muy impresionante. Dice que hay varios pactos, habla en plural, pactos de la promesa. Dese cuenta. Varios pactos, una promesa. Pero no estamos hablando de un pacto de gracia, o sea, ¿cuántos pactos hay? ¿De qué maneras Dios se relaciona con el hombre? ¿Hay muchas maneras? ¿O es solo una? Bueno, en realidad es solamente una forma. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más. ¿Sí? Solamente hay un pacto. Hablando en términos prácticos, solo hay un pacto. Y ese pacto se fue desarrollando con otros pactos. Pero básicamente es el mismo. ¿Por qué? Porque se basa en la misma promesa. Bueno, eso está en Efesios 2:12 que leímos ahorita. Cuando el ser humano desobedeció,
El ser humano se hizo acreedor de la justa maldición de Dios. Pero a esto le llamamos pacto de gracia, porque al Señor le agradó hacer un pacto, un acuerdo unilateral por medio del cual prometió vida eterna, por medio del cual promete salvación a los pecadores, por medio de Jesucristo. Ese pacto de gracia también se conoce como plan de redención. Y francamente me agrada más en términos personales el concepto de plan de redención. Porque las Escrituras hablan en términos de una conversación en la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la eternidad pasada, entablaron las condiciones, requerimientos y detalles de ese plan. O sea, es un plan hecho en la eternidad. Es un plan trinitario, divino. Y en ese plan se incluyeron varios pactos. ¿Cuáles? Con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés, con David y con Jesucristo. 6 pactos. Pero volvamos, ¿qué decía Efesios? Los pactos de la promesa. ¿Sí? ¿Cuál era la promesa? Miren Génesis 3:15. Esta era la promesa. Aquí le habla Dios a la serpiente y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el carcajal. Esa es la promesa. ¿Qué significa ese versículo? Bueno, el pecado y la muerte acaba de entrar por la desobediencia de Eva. Y entonces Dios dice: yo voy a restaurar la humanidad a través de una mujer. Un hijo de la mujer aplastará a tu hijo, le dice a la serpiente. O sea, dando a entender, la descendencia de Eva, de los redimidos, vencería a la descendencia del diablo. En otras palabras, los hijos del diablo, los inconversos. Y de los hijos de Eva habría una simiente superior, una simiente legítima, única. Es Cristo. Cristo es el descendiente de Eva, hijo de Abraham, hijo de David, ¿cierto? Y él aplasta la cabeza de la serpiente. Cuando Cristo muere en la cruz, derrota a Satanás. Sí, o sea, esa era la promesa. Quiere decir que los pactos son el desarrollo de esa promesa. Y tiene sentido, o sea, al leer la Biblia, leemos pensando en la promesa, en el que había de venir. Y ese que había de venir, antes de llegar, hubo pactos que preparaban su llegada. El pacto con Adán, bueno, iba a mostrar que esa simiente iba a ser perfecta, un hombre perfecto. El pacto con Noé, ¿para qué sirvió? Bueno, pues Dios prometió que no volvería a destruir el mundo con agua, preparando terreno para que la simiente naciera. El pacto con Abraham, Cristo nacería dentro de una familia circuncidada bajo el pacto. Con Moisés, Cristo nacería bajo la ley, obediente a los preceptos morales de Dios. El pacto con David, Cristo sería hijo de un rey, descendiente real, para que fuera llamado legítimamente rey. ¿Sí? O sea, todo eso anticipaba la llegada de él. Esos son los pactos de la promesa. ¿Bien? Entonces, este pacto de gracia o plan de redención, dése cuenta que tiene unidad. Hay unidad porque se sostiene en la promesa, apuntan hacia la promesa, gira alrededor de la promesa. Entonces, cuando usted lee la Biblia, teniendo en cuenta que hay una promesa central, la va a entender. ¿De qué trata la Biblia? Bueno, ¿cuántas historias tiene la Biblia?
¿Cuántos personajes tiene la Biblia? Nos podemos distraer fácilmente. ¿Cuántos símbolos, cuántos elementos, cuántos salmos, cuántas canciones, cuántos proverbios? Bueno, todos esos elementos en realidad debemos leerlos como ustedes se han dado cuenta que hacemos al predicar la palabra. Por ejemplo, acá. Sea que leamos números, algo de un campamento, sea que leamos Éxodo sobre las medidas del tabernáculo, sea que leamos Hebreos, sea que leamos Pedro, siempre terminaremos en Cristo. Porque estamos leyendo la Biblia basados en la promesa. ¿Sí? Esa promesa entonces, ¿quién es? La persona y la obra de Cristo. Entonces, desde el Antiguo Testamento se ha demandado una sola cosa para ser parte del pacto. ¿Qué había que hacer en el pacto con Adán? O por lo menos en el pacto con Moisés para ser parte del pueblo de Dios. Alguno podría decir, bueno, pues obedecer a la ley. No. Porque Moisés les dice que no tenían el corazón circuncidado para poder obedecer, no tenían corazón para oír. Entonces no es ni siquiera obedecer la ley. ¿De qué manera podía hacerse válida el pacto con Abraham? ¿Circuncidándose? No, porque creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Anticipando que los hijos de Abraham son los de la fe de Abraham y no los que solamente tienen una marca en la carne. ¿Verdad? O sea, que así como los pactos se sostienen sobre la promesa, toda la salvación en todos los pactos siempre fue mediante la fe. Siempre. Fe en la simiente de la mujer. Eva creyó, Adán creyó en el hijo que iba a nacer. Por eso fueron salvos. El pacto con Noé. Dios es el preservador. Cristo es el hijo de Abraham. El profeta como Moisés. El hijo de David. ¿Sí? Así que todos los que creen en Cristo son parte del pacto, del plan de redención, son beneficiados del pacto de gracia, de la promesa, y la promesa incluía la venida del Espíritu Santo. ¿Ven? Vamos a Romanos 4. Cuatro 13. Dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia, que sería heredero del mundo, no fue dada por la ley, sino por la justicia de la fe. 14. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana es la fe y anulada es la promesa. O sea, no podía ser por obras, porque entonces no sería por una promesa. La promesa solamente se cree, se espera, se basa en la gracia. Sí. Porque la ley produce ira, pues donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia, no solamente al que es de la ley, sino también al que es de la fe de Abraham, el cual es el Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, delante de Dios a quien creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. ¿Cómo somos parte del pacto? Por lo menos en ese tiempo estamos bajo el nuevo pacto, el de Jesucristo, el Nuevo Testamento. ¿Qué viene siendo el desarrollo de todos estos pactos? O sea, estos pactos no son separados, no, es el mismo desarrollándose hasta cumplirse en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se hace para ser parte de este pacto?
del pueblo de Dios, de la relación genuina con el Padre, mediante Jesucristo, mediante la fe en Jesucristo. No hay otra manera, no es por obras ni por nada más. Leamos Gálatas 3:11. Dice: y que por la ley nadie se justifica delante de Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. ¿Para qué pues sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada por medio de ángeles por mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa fuera dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Impresionante. Bien. Entonces la ley fue dada como una especie de guardador, de profesor, que cuida a los pequeños mientras maduran, crecen y aprenden, para cuando ya fueran adultos pudieran vivir ya bajo los preceptos que aprendieron y tuvieran la posición de hijo, que se obtiene por medio de la fe y no por obedecer al profesor. Bueno, entonces para terminar les voy a decir dos aplicaciones. Primera aplicación. Bueno, eso de teología pactual es la mejor hermenéutica bíblica, la mejor manera de leer la Biblia. A través de esta forma de interpretación podemos darnos cuenta de la unidad que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No vamos a ver como si fueran dos épocas diferentes, o si fueran 7 dispensaciones, o si fuera que en tiempo de Moisés la gente se salvaba por las obras y ahora es por la fe. Antes era esto, ahora esto. O sea, no vamos a ver así la Biblia como partida en partes, dividida. No, vamos a ver la unidad de tal forma que encontraremos a la persona y a la obra de Cristo en Salmos, tanto como lo encontramos en Mateo. Encontraremos a Cristo sin necesidad de alegorizar, sino descubriendo las tipologías que enseña Hebreos. A Cristo lo encontraremos en Reyes, al igual que lo encontramos en Romanos, porque hay una unidad, ¿sí? Y es más, esa unidad entre ambos testamentos ayudan a tener una ética bíblica, porque aquel que dice que antes el Antiguo Testamento era otra época, que la salvación era de otra manera, con otras características, pues es una persona que da rienda o le abre la puerta a la inmoralidad, porque el Antiguo Testamento es el que contiene los preceptos morales que sostienen el Nuevo Testamento. Así que no necesariamente tiene que repetirse todo el Nuevo Testamento para decir que sí está vigente, porque hay unidad. ¿Me hago entender? Otro detalle es que la doctrina bíblica del pacto resalta la gracia de Dios. Es como si viéramos a Dios inclinándose, o más aún encarnándose en Cristo para salvar a los hombres pecadores que merecían el juicio. Y encontramos el pasaje que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, Juan 3:16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces Dios da a su Hijo para que los que creen no se pierdan. ¿Y por qué lo da Dios? No porque está endeudado o porque vio que la gente iba a creer, no, porque amó al mundo, lo amó por mero amor, gracia. Nada lo obligaba a hacer eso. Bien, anoten ese texto, Salmo 113, 5 al 6.
última aplicación que probablemente desarrollaremos en la otra predicación. Yo les decía que este pacto es trinitario, este pacto de gracia, pacto de redención, plan de redención. Sí, porque las tres personas de la Santísima Trinidad acordaron redimir a los escogidos. Por ejemplo, anote este, Hebreos 7, 18 al 22. El Padre ordenó a su Hijo como rey sacerdote. Le dio una misión para cumplir. Bueno, ¿qué hace el Hijo? Anote el pasaje, Romanos 10, 6. El Hijo viene a través de una mujer, se encarna, derrota al diablo, se constituye el mediador del nuevo pacto. El Padre se compromete a que cuando el Hijo diera su vida, el Padre lo levantaría de los muertos para salvación de todo aquel que cree. El Padre se compromete a llevar hacia Jesús a aquellos que escogió. Juan 6, 44 y 45. Y el Espíritu Santo se encargará, o bueno, se comprometió a encargarse de testificar la obra de Cristo, escribir las leyes divinas en el corazón de los escogidos y aplicarles la expiación de la sangre de Cristo. Eso está en Hebreos 10, 12 al 18. O sea, es una obra trinitaria de redención. Y esta obra, este pacto de gracia, es la garantía de que siempre tendremos la disposición y la capacidad para creer. Aun cuando el pecado remanente nos estorba tanto, basado en las promesas, sabremos que perseveraremos hasta el final. Amén.